Hola, muy buenas Hola, tardes ya. doctor, ¿Cómo ya que está? andamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos con el frío, el Sí, de todo un clima? Ya montón de saben que viento nos y un vuelve montón de locos frío de ahorita. repente. Pues, no, pero, pues, Ay, sí, ya sé. Les estaba comentando que si damos un minutito claro, más, yo sí. creo, unos 2 minutitos para ver si se conecta alguien más. Si no, pues ya empezamos. De todas formas, este live va a quedar guardado para que puedan consultar, porque de seguro va a ser muy, muy interesante esta plática. Yo ya tuve un acercamiento con el doctor, les comento, o sea, también para saber, pues, a quiénes invitamos, porque es muy importante conocerlos antes y platicar con ellos. Entonces yo ya tuve una buena platicadita con el doctor. Entonces aquí vamos viendo los Hola a mensajes, todos. nos saludan. Hola, hola Andrea. Va, va a estar bueno, va a estar bueno. No, 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 está No, bien no vaya a salir atenta. corriendo, Entonces, ¿eh, Doc? ahorita tenemos 15 y Sí, sí, sí. Ya, por lo general, luego los viernes también como que la gente sale también a hacer otras actividades, sí, eso sí. pero lo bueno es que se queda guardado para que lo podamos consultar. Pues yo creo que vamos empezando para que Claro, sí. se respete también por los que estuvieron puntuales. Me gustaría iniciar, como bueno, todos vieron, esto es un live con un doctor, con un genetista, y me gustaría que iniciara el doctor Luis platicando, o bueno, más que nada presentándose, presentándote para que te conozcan, para que sepan a qué te dedicas y un poquito pues de lo que vienes Claro, haciendo. bien. Ya antes de Bueno, entrar saludos a de todos. lleno. Primero, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Es un tema muy, muy interesante y sobre todo que podemos aprender mucho todos nosotros, ¿no? Para tener un poco más de abordaje. Bueno, yo soy médico cirujano, yo también hice la especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde ese momento hasta ahorita, pues me he dedicado a a la parte clínica, al abordaje, seguimiento, diagnóstico, sobre todo, de enfermedades raras, desde enfermedades pues digamos, desde antes del nacimiento, que son en mujeres embarazadas, en recién nacidos, abordaje diagnóstico por ejemplo, malformaciones, errores de metabolismo, inmunodeficiencias, ¿no? Y también seguimiento, pues, a los pacientes que contamos en el consultorio, en el hospital en donde estamos trabajando, y tenemos esa como interés en participar, sobre todo en difusión de enfermedades raras, que es muy importante en México, porque muchas veces pasa que no todos los médicos, sobre todo médicos generales de primer contacto, están familiarizados con el tema. Entonces es algo muy importante que tenemos esa ventaja y que les podemos ayudar, sobre todo, para que, pues, Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues ahora sí que para desde un principio entrar claro. de lleno con la pregunta del millón. En cuanto a la disautonomía, sabemos y yo ya platiqué contigo sobre como que el tema principal, ¿no? Este tema de la disautonomía. Y lo que la mayoría quiere saber, si no es que todos, casi todos, es si la disautonomía es hereditaria, trae una carga genética, o sea, ¿qué Claro, relación sabemos que hay que nos hay, pudieras decir al en cuanto respecto? a la disautonomía, es una disfunción del sistema nervioso autónomo, que es quien se encarga de controlar todas las funciones, digamos, involuntarias, como la cuestión cardiovascular, respiratoria, ¿no? La sudoración, temperatura, todas estas situaciones. Entonces, tenemos por una parte una forma, digamos, multifactorial que se encarga de tener muchos factores o predisposiciones genéticas y también ambientales. Es decir, por ejemplo, hay familias que una abuela, una mamá, un tío, por ejemplo, tienen alguna característica como que se les baja la presión o tienen alguna alteración gastrointestinal. Y también puede haber factores ambientales, que son todos aquellos que, por ejemplo, podemos nosotros controlar o estar expuestos y que en conjunto las dos pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Pero que generalmente una sola, por ejemplo, uno de los factores ambientales más importantes es el consumo de alcohol. Por sí solo el consumo de alcohol puede desencadenar, puede dar algunos datos de disautonomía, ¿no? Sobre todo en consumidores crónicos,
pero por sí solo no te va a dar todo la cuestión de la enfermedad, ¿no? Como toda la patología. Entonces se requiere que sea un conjunto de todos estos factores para que se pueda presentar. Y del otro lado, tenemos una enfermedad completamente descrita, que es la disautonomía familiar, que sí tiene un componente completamente genético, 100% genético, y que tiene una forma de herencia descrita que se conoce como autosómica recesiva, en donde ambos papás pueden ser portadores y que al al tener hijos, pues puede dar ese riesgo de tener hijos afectados. Es una cuestión genética, pero es diferente esta disautonomía familiar a la disautonomía, digamos, secundaria, o que muchas personas buscan encontrar un diagnóstico. Uh-huh. Sí existe, obviamente en la cuestión familiar, pues sí existe una predisposición, un componente genético 100% encontrado, descrito, pero también en la forma multifactorial, en la forma que tenemos otros factores de riesgo, también podemos tener esa carga genética, que entonces a lo mejor por sí sola tenemos una mutación, una variante en algunos genes, pero por sí sola no nos va a decir mucho si no se combina con otros factores ambientales. Okay. Y hablando de factores ambientales, ¿cuáles pudieran ser esos factores para crear, ahora sí, como el ambiente, o qué se necesitaría para crear ese ambiente y se desate, sí, o se haga estaba, de presente hecho, la revisando disautonomía? el tema hace poquito. Uno de los principales factores, como ya hemos dicho, es el alcohol. Ajá. El alcohol puede desencadenar alteraciones problemas de la autonomía del sistema nervioso, pero, por ejemplo, cuestiones como se llama hipotensión ortostática, que es cuando una persona está acostada y se despierta muy repentino. Esa velocidad contribuye, ¿no? En las mañanas generalmente tiende a ser más fuerte por todo el tiempo que permanecemos acostados en posición. Ajá. Se llega a asociar también con cambios de temperatura caliente, o sea, por ejemplo, baños calientes, el húmedo muy caliente puede favorecer la aparición de esos síntomas. El alcohol, algunos alimentos altos en carbohidratos o comidas muy llenas, muy copiosas, también nos pueden ayudar a que aparezcan. Ajá. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que también pueden favorecer la aparición tanto de la patología como de los síntomas. Por ejemplo, muchos de ellos son los tratadores utilizados, por ejemplo, para la presión arterial. Entonces, cuidado si tenemos uno de los síntomas de la disautonomía es la hipotensión o la hipertensión arterial, seleccionar bien esos medicamentos para no tener el problema de esa cuestión, ¿no? Ok, ok. Y ahí pensando en, no sé, que una persona, ya sea una mujer, tiene disautonomía, que es algo que también me han preguntado bastante. ¿Hay algo que se puede hacer o conocer la predisposición o anticiparte a algo o prevenir? Porque se preguntan, no sé, si yo tengo disautonomía ya diagnosticada, ¿qué posibilidades hay de que mi hijo o mi hija pues también presente disautonomía y se manifieste la disautonomía? ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto para saber esta predisposición o algún tipo de estudios o no sé si alguna prueba genética entre papá y mamá o Okay. hay algo que pudiera ayudar? Mira, como son una cuestión multifactorial, ajá, en realidad no es de que encontremos una causa, un gen, una cuestión de estas, sino que sabemos, no se hereda la enfermedad, sino se hereda esa predisposición. Ajá. Por lo tanto, podemos cuidar nosotros, Okay. lo que se puede modificar es todos los factores ambientales, como lo que acabamos de platicar, para intentar disminuir esa probabilidad de que aparezca. Ajá, finalmente lo que se hereda es la predisposición. Ah, ok. Ok, muy bien. Tengo aquí también, digo, las tengo anotadas porque si no se me olvidan. Preguntan también si la disautonomía, hablando claro a nivel genético, que es lo que estamos revisando, si la disautonomía se relaciona o hay alguna relación con las enfermedades inmunológicas o autoinmunes, porque también vemos que muchas personas
que tienen alguna enfermedad autoinmune tienen disautonomía. O sea, pudiera ser como secundaria también de la disautonomía familiar, o Sí, sea, de hecho, genéticamente hay alguna relación. muchas enfermedades autoinmunes pueden llegar a presentar algunas características de disautonomía como parte de las enfermedades. O sea, no es de que tenga una persona que con disautonomía no vaya a desarrollar, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿no? Sino es al revés, que la diabetes mellitus sí tiene dentro de sus diferentes síntomas, ¿no? Una cuestión de alteración de la autonomía del sistema nervioso. Algunas de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes más frecuentes que llegan a cursar con la disautonomía, con la disautonomía del sistema nervioso, es, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Sjögren, por Ujú. ejemplo, espondilitis anquilosante, que son enfermedades relativamente frecuentes en la población y que se sabe que esas enfermedades pueden cursar con el patrón de disautonomía, que te puede dar hipotensión ortostática, que te puede dar el síndrome de taquicardia, que te puede dar alteraciones gastrointestinales, ajá, que muchas veces en algunas de estas enfermedades tienen un, digamos, un componente que nos puede orientar a saber qué tan graves o qué tan poco afectados o menos graves puede estar el paciente. Ok, ok, perfecto. Y mira, también me dice, Sí, o bueno, por lo que tú ahorita me comentas, sería que si tú presentas una, o sea, primero se debería de presentar una enfermedad autoinmune, o sea, sería como el paso, y como consecuencia sería secundario una disautonomía, o sea, ya sea un lupus o una artritis reumatoide, puede llevarte a una disautonomía. Sería como lo más común a que una así disautonomía te es. De desate hecho, una diabetes. eh, digamos, Así. una de las presentaciones más comunes. Hay diferentes, digamos, grupos de riesgo, enfermedades de riesgo, ¿no? Unas de ellas son las autoinmunes, que dentro de ellas van a presentar las alteraciones de disautonomía, pero, por ejemplo, cuestiones gastrointestinales como intestino irritable, como gastroparesia, que es disminución del vaciamiento gástrico, todo eso también nos dan síntomas, o bueno, en general, signos del proceso de disautonomía. Entonces, son un montón de enfermedades que pueden presentarse con ellas, ¿no? No es previamente que hoy tengo disautonomía y estoy en riesgo de tener lupus, ¿no? O sea, más bien sería como al revés de que tengo lupus. Entonces, uno de los síntomas que puedo tener pues, Ajá. son los síntomas de alteración autonómica. ¿Y qué papel juega la genética en este tema de la disautonomía? O sea, que sé que tú también pues has estado y Ujú. conoces de este tema de disautonomía, por eso fue el acercamiento. O sea, ¿cuál? Porque alguien dice, piensa disautonomía y enseguida es pues un neurólogo, un cardiólogo o un internista, pero ¿qué papel es el que juega la genética Ujú. en esta parte o con tu experiencia, con lo que has Hay vivido? varias enfermedades genéticas, incluso síndromes establecidos que por su propia fisiopatología, digámoslo de esta manera, pueden cursar con algunas alteraciones de disautonomía. Dentro de los más comunes, por ejemplo, es el síndrome de Ehlers-Danlos, de las alteraciones con hipermóviles, todas las móviles, Mm, tienden a tener un componente de sí. disautonomía muy, muy importante. Por ejemplo, amiloidosis, pacientes que tienen amiloidosis tanto familiar como, digamos, de origen genético, tienden a tener alteraciones en disautonomía, incluso padecimientos que no están completamente entendidos como fibromialgia, como enfermedades metabólicas, pueden llegar a presentar también alteraciones de disautonomía. Y muchas veces se llegan a utilizar como marcadores de la propia enfermedad. Mm. Ok, ok, perfecto, muy bien. Algo más que también nos preguntan aquí, que qué tan probable es que la disautonomía sea un factor de otras enfermedades o condiciones médicas, como la artritis, lupus, tiroides. Esto creo que va muy relacionado a lo que ahorita platicamos, ¿no? Que primero va ahora sí que como el lupus y como consecuencia
la disautonomía, o diabetes, y Ok. esto la lleva a una Ah, disautonomía, pero no al también hay revés. que tener en cuenta que Okay. las enfermedades no están diagnosticadas en el Ujú, momento en el que nos encontramos con los síntomas de disautonomía. Puede ser que la primera manifestación que una ujú, persona tenga, por ejemplo, de lupus o de diabetes tipo 1, sea, por ejemplo, hipotensión ortostática, hipohidrosis, y después, gracias a todos okay, estos síntomas de alteraciones de disautonomía, se encuentre ya la causa, digamos, orgánica, la causa real, que esa persona a lo mejor tenía una diabetes, tenía incluso padecimientos como enfermedades de Alzheimer o así, llegan a tener esas alteraciones. Entonces sí es importante. okay, ok, muy bien. Y ahorita que mencionas del Alzheimer, hay alguien que pregunta, ¿qué nos podría decir en relación o en la relación que existe o si existe una mayor posibilidad de desarrollar Alzheimer que se asocie con la disautonomía y su genética? O sea, ¿ahí él juega algún papel en esta parte del Sí, Alzheimer con la de hecho, disautonomía? es más, digamos, tiene un involucro, como el Alzheimer tiene un involucro neurológico completamente, digamos, neurodegenerativo, llega a llegar zonas del cerebro, zonas del sistema Ujú, nervioso, en donde se pueden controlar algunas de estas funciones. Entonces, es común nosotros ver en pacientes que tienen Alzheimer, sobre todo Alzheimer avanzado, que pueden tener disfunciones autonómicas. Pues, las más ok, comunes son, por ejemplo, eh, síntomas urinarios como urgencia, como tenesmo, incluso gastrointestinales, ¿no? Cardiovasculares, como alrededor del 85% de pacientes llegan a tener involucros cardiovasculares, que no es nada poco frecuente, al contrario, es bastante frecuente. Entonces, sí es una cuestión, incluso se llega a usar como marcador para identificar la severidad y la mortalidad, ¿no? ok, ok, perfecto. Algo más que nos preguntan o nos preguntaron es causas que pueden alterar a la disautonomía y por qué algunos casos llegan a ser más fuertes que otros, porque eso es algo que vemos muchísimo. Hay alguien que necesita un tratamiento muy fuerte o que no se puede levantar de la cama, que lo incapacita. Vemos a otros que con medidas generales y a veces sin medicamento llevan una vida muy normal y que vienen unos que se desmayan, otros que no se desmayan. Entonces, es un mundo, y yo sé que se está pues trabajando y estudiando, pero ¿por qué? O sea, hablabas hace un momento de factores externos y me gustaría que profundizaras un poquito más de por qué algunos lo presentan como más grave y otros un Ujú. poco más, pues sí, Ok. Sí, más leve, ¿no? con respecto a eso, es un poco lo que estamos platicando hace rato, que hay muchas veces una persona tiene mucha predisposición genética, familiar, y pocos factores ambientales. Entonces, es la suma de todas estas cuestiones, de todas estas, digamos, predisposición. Muchas veces la gente que tiene una carga genética más grande o más extensa necesita entonces una carga ambiental más pequeña o reducida. Entonces, el solo hecho, por ejemplo, de exponerse a estos cambios de posiciones, a temperaturas, muchas veces se habla de baños calientes de tina, es decir, calientes, llegan a ser suficientes para presentarse. En cambio, otras personas que tienen una carga genética un poquito más bajita o que no tienen tanta predisposición, ¿no? Necesitarían entonces, sí, estén tomando medicamentos, que estén tomando alteraciones, por ejemplo, en la calidad en la que se incorporan, ¿no? Entonces, todo eso es muy variable y lo que nos traduce al final es en toda esa, digamos, la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse. Y es uno de los grandes beneficios Ok, que tenemos. Muchas veces podemos controlar todos estos factores. Ajá, el alcohol es de los más importantes. Entonces, todo eso se puede ir controlando y gracias a eso existe esa posibilidad de ir disminuyendo los síntomas. ok, ok. Hasta el final tiene que darse
Así que una mezcla de la carga genética que se tiene y el ambiente para, o sea, jugar estos dos papeles, y el resultado va a ser si la disautonomía se presenta de una manera severa o de una manera a lo mejor más leve. O sea, porque a veces hasta en una familia los hermanos tienen disautonomía y uno lo presenta más fuerte que el otro. Que tú puedes decir, a lo mejor están en la misma familia, en la misma casa, y los síntomas son muy, muy diferentes. Ok. Eso Sí, porque eso suele incluso pasar a llega a veces. ver, bueno, todas las personas somos distintas a nivel genético. Podemos ser incluso hermanos, pero los hermanos compartimos nada más hasta el 50%, compartimos 50% de información genética con otro hermano, ¿no? Entonces, si tenemos una predisposición familiar de un solo lado, por ejemplo, nada más nuestra mamá o nuestro papá, que es quien esté afectado, todos esos variantes o factores genéticos puede que no estén distribuidos de manera equivalente, de manera igual, de manera uniforme, en los 3, 4 hijos que haya, que pueda haber. Esa es una de las causas de por qué, por ejemplo, hay enfermedades que hay hijos o hermanos que están más afectados y otros que están menos afectados. Incluso hay veces en donde la misma enfermedad se manifiesta de manera distinta. Hay enfermedades, por ejemplo, que tienen alteraciones en los ojos y otros en el corazón, pero un hermano tiene uno y otro hermano tiene otro, a pesar de tener la misma carga, la misma predisposición genética. Otra cosa que juega importante es el ambiente. Muchas veces se comparte pues toda la casa, se comparte todo lo demás, los factores ambientales. Entonces, es por esta parte, pues digamos, están estables, están, digamos, iguales, están simétricos, ¿no? Pero por otro lado, pues podemos encontrarnos con esas diferencias de, ¿sabes qué? A lo mejor yo heredé un poquito más de carga genética y tú heredaste alguna otra para otra condición o para, tú eres más ¿no? Entonces es diferente. Ok. Sí, porque eso suele verse mucho. Esto de que hay familias donde la mamá o el papá tiene disautonomía y Así. los hijos también, pero de manera muy diferente. O hay familias donde la mamá lo tiene y los hijos no, otro donde la mamá lo tiene y las hijas sí. Entonces es bueno como comprender de dónde viene, ¿no? Porque es algo de por qué a uno les da más fuerte y por qué a otros no, y por qué a unos sí necesitan medicamento y por qué a otros no. Entonces, pues sí, es un juego del externo, de cómo entiendo cómo tu cuerpo también transforma todo eso externo, todo ese ambiente externo, esos factores también, como me imagino cómo los procesa, cómo los transforma, y aparte pues que genéticamente tu cuerpo también, a diferencia de un hermano, va a procesar diferente todo esto que tiene, ¿no? Y también mencionan, bueno, quieren saber si existe alguna relación entre disautonomía y fibromialgia a nivel genético, o si hay alguna cierta predisposición, porque se ve mucho que una persona que tiene disautonomía tiene fibromialgia. Entonces, hay alguna predisposición. Se conoce, creo que un poquito más de la fibromialgia y cada vez hay más casos, pero genéticamente, ¿cómo viene ahora sí que funcionando esta parte o cuál lleva a la otra? Si Sí, nos pudieras hablar sí, un de poquito. hecho, mira, hay veces en donde en la misma padecimiento de tejido conectivo o padecimientos que aún no se han, digamos, identificado completamente, como es el caso de la fibromialgia, donde todavía hay mucha investigación y todo Ujú. esto, sí se ha visto que que llegan a haber concomitancia de enfermedades que están asociadas o enfermedades que se juntan, digamos, en tiempo. Por ejemplo, una de las patologías más frecuentemente asociadas tanto a fibromialgia como a disautonomía son los síndromes de Ehlers-Danlos o ¿no? Por ejemplo, aproximadamente Ujú. un 20% de padecimientos del tejido conectivo, que son todos estos, llegan a tener fibromialgia, ajá, pero en conjunto pueden también presentar una disautonomía que es propia por la misma fisiopatología de la enfermedad. Entonces, en cuanto a genética, sí llega a haber asociación, o sea, sí hay una relación directa o por lo menos una visible entre enfermedades del tejido conectivo tanto con fibromialgia como con Ujú. disautonomía, ¿no?
Y es esa importancia de saber hacia dónde dirigir, porque muchas veces siguen en investigación. Entonces se puede dirigir, sabemos, por ejemplo, que tienen estas cuestiones en común, entonces podemos estudiarlas a nivel genético, a nivel molecular, incluso en grupos grandes de pacientes, para conocer si existe alguna relación entre ellas, ¿no? Y lo que se ha visto, pues, es que sí hay esa concordancia de tejidos conectivos, de enfermedad de tejido conectivo, tanto con fibromialgia, que puede ser una de los candidatos, con la disautonomía. Okay. ¿Y en los estudios que se han visto o en la práctica, porque muchas veces es la práctica lo que va haciendo el maestro, se ha visto que una disautonomía, una persona que tiene disautonomía puede presentar fibromialgia o primero fibromialgia y después presentar disautonomía, o cómo se ha visto que se maneja más como En estos general, temas? fíjate, se ha visto que pueden ser tanto, primero presentarse unos síntomas de disautonomía, taquicardia, hipodrosis, ¿no? Diaforesis, por ejemplo, y luego los pacientes refieren que pueden llegar a presentar un dato de dolor muscular, puede ser esclavícula, ¿no? ¿Esto por qué? Porque Ujú. son enfermedades Sí. que el curso clínico es muy variable. Entonces, imagínate que hay pacientes que a lo mejor lo tienen primero, la parte de disautonomía, y se percatan, porque es muy llamativo para ellos que de repente tengan esa sensación de taquicardia o de constipación, y eso les va a llamar mucho la atención. Ajá. Pero también llega a haber grupos de pacientes que es al revés, que Sí. primero encuentran mucho dolor o mucha fatiga, síndrome de fatiga crónica, y después, ya que empiezan a poner atención, se dan cuenta, pues sabes que también yo me pasa mucho que tengo, que sudo mucho en las noches, por ejemplo, o que voy mucho al baño y antes no iba. Entonces, se juntan mucho Ujú. esos dos grupos. Okay. Y se tratan, ¿tú has visto que se tratan en conjunto o suelen tratarlos por Generalmente separado? se pueden tratar, el tratamiento el de la disautonomía es muy enfocado a los síntomas. Entonces, dependiendo de las cuestiones en Ujú, donde estén afectadas, pues pueden dar, por ejemplo, medicamentos para bajar la presión o para subir la presión. Entonces, en conjunto también se llega ujú. a dar medicamentos para el dolor, que por ejemplo para la fibromialgia. ¿Por qué? Porque son las formas en que tenemos de disminuir los síntomas o de disminuir digamos, esa afección, ¿no? Hasta el momento no se sabe con certeza cuál es la causa ni de la disautonomía o de la fibromialgia o de algunas otras enfermedades que pueden llegar a presentarlo. Entonces, las posibilidades son tanto con medidas farmacológicas como algunos medicamentos, como con algunas medidas de soporte, con las que platicamos hace rato. Ok. Y quiero aprovechar también el espacio porque lo has mencionado y varias personas de las que están conectadas, ya sea ellos o algún familiar, hijo, hermano, pareja, tiene el diagnóstico de disautonomía, pero también de Ehlers-Danlos. Es muy común, o hemos visto pues sí, en la práctica, en lo que vas conociendo a la gente en el medio, que hay muchísimos casos de personas que tienen Ehlers-Danlos y disautonomía. O sea, a nivel genético, cómo es como la relación o esa predisposición? Porque es algo muy, Sí, muy de común. hecho sí tiene, o sea, no es de que tenga, no tenemos nosotros un gen de disautonomía, pero sí tenemos causas génicas de los síndromes de Ehlers-Danlos y de los síndromes de tejido conectivo. Entonces, sabemos que dentro de la misma fisiopatología, que incluso no solamente de Ehlers-Danlos, sino por ejemplo, variantes hipermóviles o variantes vasculares, puede haber por la misma afección de los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Que se encuentren dilatados o que se encuentren con alguna alteración, y eso da origen a la disautonomía, a los síntomas, sobre todo de alteraciones, por ejemplo, algunas vasomotoras o vasculares que son de las más frecuentes. Por ejemplo, en cuanto a estas enfermedades,
Ok. Uno de los síntomas quizás más abundantes son los gastrointestinales, y no nada más no en general, autonomía se da cuenta. ¿Sabes qué es? Yo tengo Sí, síndrome de intestino irritable, o me mantengo con, con muchas ganas de ir al baño, y voy y no pasa nada, y entonces de repente pues no hay como que sabemos qué, ¿no? O sea, yo tengo esto y qué está pasando, y entonces de repente voy y resulta que me hacen las pruebas de pruebas clínicas de Resdanlos, y resulta que también lo tengo. Y entonces esto a veces puede ser benéfico, o puede ser algo que no nos guste, pero el paciente con síntomas de disautonomía puede llegar y tener 5, 6, 7 médicos distintos, y ninguno va a encontrar, ¿no? Dice, sabes, pues tú tienes alteración visual, y tú tienes cardiovascular, y no encuentro nada, y entonces vas a ver a otro médico y a otro médico, y entonces es un cuento de nunca acabar. Pero entonces llegas a uno que te dice, ¿sabes qué? Pues es que tienes un síndrome de hiperlaxitud o tejido conectivo, un Ehlers-Danlos, por ejemplo. Y entonces ya sabes, bueno, mejor les puede explicarme los otros síntomas, que muchas veces es lo que está pasando. ok. Ok, si hay una relación, no es que la disotomía es un Sí, mundo y lo relacionan, sí, se relaciona con muchísimas cosas. Ok. Mira, vamos a leer uno de los comentarios aquí que nos dicen. Y nos dice, súper buena explicación, Doc. Eh, por aquí había visto saluditos, Luisito, Taba, mira, qué bien. tiene sus No, pues sí, fans. y hablando un poquito de esto, fíjate, recientemente desde la pandemia de COVID-19, tenemos una entidad que se llama COVID largo, o long Ujú, COVID, sí. ¿no? Muchos pacientes han reportado Sí, que tienen estas alteraciones de disautonomía, en particular cardiovasculares y cansancio crónico, como parte del síndrome de COVID largo. Entonces, muchas veces son esos datos que pueden aparecer, o sea, que podemos, yo me enfermé de COVID en 2020 y tengo COVID largo hasta 2022, 2023. Entonces, muchos pacientes no lo asocian, ¿sabes? ok. Entonces, pues esto ya tiene 2 años, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a nivel celular, pues sí sigue teniendo ese componente, ¿no? De COVID largo, de long COVID. Entonces sí llega a haber también un involucro muy importante de darle seguimiento. ¿Por qué no a todos les Exacto, no, pasa lo no a del todos les COVID pasa, largo? y llega incluso, se ha investigado mucho en COVID. Ha habido cohortes de pacientes que se han investigado algunos factores genéticos. Se ha visto que hay variantes específicas que nos pueden dar un COVID más agresivo o uno menos agresivo, pero es lo mismo. Necesitaríamos muchos miles de pacientes, incluso hay estudios donde involucran millones de pacientes, en donde buscan como factores genéticos en común, ¿no? Entonces, así ha habido algunos reportes, pero el hecho de que, por ejemplo, tú o yo nos busquemos esa mutación para saber si tenemos predisposición para COVID grave o para COVID largo, pues a lo mejor no nos puede decir mucho. Le vamos a decir, la verdad es que sí la tengo, pero es que resulta que en el mismo estudio se encontró otra variante que todavía no se ha identificado qué hace, o nos llaman variantes de significado incierto, ¿no? Entonces, eh, digamos que todavía seguimos Claro. mucho en investigación en todo esto, y es algo que pues seguimos aprendiendo junto con el mismo COVID que sigue ahorita. Sí, y eso es algo que se ha visto. O sea, apenas llevamos Exacto. viendo algo de la disautonomía, llega el COVID y te trae otra revolución y a muchas personas les altera este tema de la disautonomía, otros que no habían tenido nunca síntomas, después del COVID empiezan a presentar síntomas y que no se sabe si va a ser algo pasajero como una secuela pasajera o si ya va a ser la disautonomía para siempre. Entonces sí es algo como que pues se sigue estudiando porque es nuevo, o sea, también es muy, muy nuevo todo este tema del COVID. Por aquí nos dice la doctora Blanca García, excelente presentación, doctor, muchas felicidades. ¿En dónde tiene su consultorio para enviar a un paciente? Sí, luego les vamos a pasar la información ya más detallada del doctor. Dice, los traumatismos de cabeza pueden desencadenar disautonomía.
el origen de la disautonomía puede derivar de enfermedades autoinmunes. Bueno, eso es algo que ya comentamos. Para saber si alguno de los padres tuviera disautonomía, tendría que hacerse algún estudio o a través de los genes se puede saber si alguno de los Ok. padres los No, transmitió. para cuestiones que son multifactoriales, sabemos que hay cierta carga, pero como no tenemos, o como puede haber muchas variantes asociadas, o sea, puede haber, hay enfermedades donde tienen 10, 15 genes asociados, pero cada uno de ellos nos puede dar una carga muy pequeña de riesgo, ¿no? A veces pasa mucho con enfermedades del sistema nervioso, por ejemplo, con niños con espectro autista, en donde les hacen estudios genéticos y pues es que eso al final no resuelve nada, porque tienes estos genes, pero por sí solos no son suficientes para causar la enfermedad. Pasa lo mismo muchas veces con todas estas enfermedades multifactoriales. Entonces, pues no podemos saber si quién fue el progenitor, ¿no? que lo pudo heredar. Y tampoco nos va a dar muchas respuestas, o sea, de saber, pues fue mi mamá, fue mi papá, fue esto, fue aquello. Entonces, muchas veces lo más indicado es continuar en todo lo que se le puede ofrecer al paciente, ya, ¿no? Desde algún diagnóstico concomitante, incluso llega a haber unas deficiencias de vitaminas, de unas cuestiones de anticuerpos, como dices, autoinmunes, ¿no? Que nos pueden desencadenar las enfermedades de alteración de la autonomía del sistema nervioso. Ok, súper bien, muy bien. Nos dice aquí Rocío, felicidades, un super médico. Por aquí, bueno, aquí saludan. Saludos, doctor. Súper buena explicación. Felicidades, doctor Luis, es muy preparado y profesional. Sus fans, doctor. Buenas noches. Ok, creo que sí. Vamos a dejar los datos del médico al final. Vamos a compartir el live. Vamos a dejar sus datos donde poderlos contactar. Y para cerrar, me gustaría que nos dijeras, o yo sé que es como una curiosidad o una duda que tienen muchísimas personas. Si hay, y creo que bueno, comentaba algo similar. ¿Recomendarías algo en particular, o sea, a nivel genético, que esto es tu especialidad? ¿Recomendarías algo en particular si, no sé, una pareja quiere tener hijos y alguno de ellos tiene alguna enfermedad, alguna condición, disautonomía, algo como general que pudieran ellos hacer como para tener cierta tranquilidad? Porque sé que hay muchas enfermedades que con pruebas genéticas pudiera saberse, ¿no? A lo mejor, no se va a saber si sí o si no, pero sí, oye, hay cierta carga o hay más riesgo, o si mezclamos tu esposo, pues la esposa, pues puede pasar esto. O sea, ¿hay algo que Sí, recomiendes en ese sí, mira, sentido? ahí tenemos en cuestiones prenatales, o bueno, estas cuestiones de planeación de embarazo, planeación de embarazo. Hay veces en donde, como te decía, hay enfermedades que pueden cursar con disautonomía como parte de la misma enfermedad, que son de las causas más frecuentes y que muchas veces no estamos diagnosticándolas, sino que estamos diagnosticando solamente la pura disautonomía. Entonces, muchas de estas cuestiones, enfermedades genéticas, se pueden encontrar, sobre todo las que son autosómicos recesivas, es decir, los papás son portadores y los hijos están afectados, ¿no? Se puede hacer estudios para identificar de qué enfermedades es portador cada quien. Ajá, de tal manera, por ejemplo, yo como papá, puedo decir soy portador para tal enfermedad, ¿no? Y mi esposa es portadora para tal enfermedad. Entonces, si tenemos hijos, existe tal porcentaje de tener un hijo afectado con dicha enfermedad, ¿no? Y a lo mejor resulta que esta enfermedad, dentro de sus síntomas, a lo mejor sí tiene disautonomía, ¿no? Disautonomía del sistema nervioso. Incluso, como platicamos al principio del live, hay una forma
completamente genética disautonomía, que es, por ejemplo, es muy frecuente en judíos y es muy frecuente en estos grupos endogámicos que tienden a relacionarse solamente entre ellos y no aceptan personas fuera, ¿no? Y estas enfermedades son autosómico recesivas, entonces se puede saber, por ejemplo, el estado de portador, que es como se conoce este estado de portador, para saber qué riesgo tenemos nosotros de tener hijos afectados. No necesariamente con anemia, puede ser también un montón de otras enfermedades, ¿no? Pero, y se puede Okay. perfectamente, Sí, y es un conocer mundo. tu estado de portador. El portador es muy sencillo. Ah, ok, perfecto. Muy bien, creo que es algo importante, yo creo que también hasta responsable por parte de papá y mamá, saber eso, ¿no? Saber, y como lo comentaba cuando platicamos, que eso es algo que pues deberíamos, ¿no? De considerar como algo, verlo como más normal porque ahorraría muchísimas cosas, ¿no? O Sí, entenderíamos así es. también Son muchísimas otras varias. cosas. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por darse ese espacio, por compartirnos su experiencia. Vamos a compartir también el live para que pueda usted igual compartirlo en sus redes. Ya después vamos a también a ponerle los datos, su número de contacto, donde se encuentra el médico y todo lo que viene siendo como un resumen más personalizado, más especializado para que conozcan ya más a detalle lo que él viene haciendo. Y aquí las puertas, las redes están abiertas en aliadas para que si más adelante quiere que tengamos otro live, si hay algún otro tema que interesante puedo tratar, igual nosotros a la comunidad solemos preguntarle qué es lo que les interesaría conocer, qué tipo de información les interesaría conocer, porque sabemos que la disautonomía sí que abarca muchísimas cosas y nos da muchísimos temas de dónde agarrarnos. Y pues le agradezco a este espacio y No, muchas darse el gracias, al tiempo contrario, en muchas gracias viernes. también por el espacio. Es un tema que pues lo sabe muy bien, no solo nosotros lo sabemos, es un tema que se puede dar una difusión muy grande, hace falta mucho dar a conocer la enfermedad, ¿no? Ya todas las cuestiones de cómo se puede uno cuidar, qué es lo que puede uno hacer, qué puede uno mejorar. Entonces son cosas que definitivamente se pueden darle difusión, es lo mejor. Sí, eso es algo que buscamos y también gracias por ese apoyo de subirse y unirse al No, proyecto al para contrario, muchas darle más voz y gracias, visibilidad. te agradezco mucho. Gracias y Muchas que gracias a tenga todos por bonita vernos, noche. que tengan todos bonita Gracias a noche. todos.